Top 10. Los ejércitos más poderosos de la antigüedad. Ejército egipcio. El ejército egipcio fue una nulidad hasta la invasión de los hicsos, que trajeron el caballo y el carro de guerra. Después de que los expulsaron, los faraones crearon un ejército de carros de guerra con el eje de las ruedas ubicados en el extremo posterior y un poco más ancho que el carruaje en sí, lo que los hacía imposibles de volcar. Sobre los carruajes iba un arquero y un chofer que tenía un escudo para proteger a su compañero, y detrás iba un lancero a pie rematando a los heridos. Ejército de Cartago. Los egipcios les regalaron a los cartagineses elefantes indios y pronto estos comenzaron a entrenar más. En el ejército de Aníbal eran guiados por un conductor sentado sobre su cabeza que lo espoleaba con unas agujas, y sobre su lomo llevaba una torreta con un oficial, un lancero y un arquero. En algunas batallas, los elefantes aplastaron a los romanos, pero en otras permanecieron en la segunda línea y fueron usados como torres desde donde los arqueros disparaban como francotiradores. Ejército persa. Era una fuerza multinacional que recibía soldados de varios rincones del imperio. La infantería regular estaba compuesta por personas armadas con hoces, mazos y arcos, protegidos por unos soldados llamados sparavara, que cargaban enormes escudos que les llegaba al mentón. El cuerpo de élite persa eran unos arqueros conocidos como los inmortales, debido a que sustituían sus bajas inmediatamente, siendo siempre 10,000. Lo más temible eran los carros de guerra con guadañas clavadas en las llantas, porque todo aquel que se encontraba en su camino moría licuado. Ejército 1. Desde su infancia, los soldados de Atila aprendían a cabalgar y disparar. El movimiento no influía en su puntería porque esperaban el momento exacto en que el caballo tuviera las 4 patas en el aire para soltar la flecha. Sus disparos eran capaces de traspasar armaduras a 100 metros de distancia. Al inicio de sus campañas, realizaban grandes masacres para obtener la inmediata rendición de sus aterrorizados enemigos y evitar una guerra larga. De esta forma, ahorraban vidas humanas. Ejército indio. La fortaleza de los indios radicaba en los elefantes. Entrenaban a los más grandes, que llegaban a medir 3 metros de altura, y les ponían cadenas y bolas de metal en las trompas para que avanzaran rompiendo huesos al menor movimiento de sus cabezas. Además, les colocaban fundas de hierro en los colmillos, convirtiéndolas en 2 enormes espadas. El resto del ejército estaba compuesto por arqueros con flechas incendiarias y carros de guerra con ruedas de hierro, que bien podían estrellarse contra un elefante por si alguien se copiaba. Ejército asirio. Su infantería pesada estaba compuesta por arqueros que disparaban flechas incendiarias, escuderos que los protegían y lanceros que estaban dispuestos en concentraciones rectangulares de 200 hombres de frente por 20 de fondo. Los carruajes tenían 4 caballos, servían para romper formaciones enemigas en campo abierto y llevaban un conductor, un arquero y 2 escuderos. Cuando asediaban ciudades, recurrían al ariete, una máquina con una enorme punta de metal que desgastaba la muralla o tumbaba las puertas y que arriba llevaba torres con flecheros. Si atacaban tu ciudad, era mejor no rendirte porque a los asirios les gustaba despellejar. Los hoplitas griegos. El grueso de los soldados griegos eran hoplitas, unos soldados armados con lanzas y escudos circulares de 1 metro de diámetro. Se formaban en rectángulos conocidos como falanges. Cada soldado tenía su lado izquierdo protegido por su propio escudo y su lado derecho protegido por el escudo de un compañero. La batalla consistía en chocar formaciones hasta romper las líneas enemigas. De todos los ejércitos griegos, los espartanos eran los más entrenados. Hacían que los soldados del medio de su falange retrocedieran para que el enemigo se adelantara y así rodearlo y masacrarlo. Y a pesar de combatir en pequeños grupos, podían ser un dolor de cabeza para sus enemigos, como el rey Leónidas y sus 300 en la batalla de las Termópilas. Ejército chino.
Al frente de cada división china iban 3 hileras de arqueros y ballesteros. Estos últimos disparaban flechas que podían recorrer entre 200 y 400 metros de distancia, pero con cada disparo necesitaban ir al final de la fila para recargar mientras los arqueros los cubrían. El grueso del ejército estaba armado con lanzas de 2,5 metros y solo algunos tenían espadas. La caballería pesada consistía en carruajes de 2 o 4 caballos con un arquero y un lancero montados junto al chofer. Alrededor de los carros se disponían soldados con unas temibles lanzas de 6 metros. Ejército romano. La unidad básica del ejército romano era el contubernio de 10 soldados. 8 contubernios hacían una centuria de 80 soldados que era comandada por un centurión. 6 centurias daban una cohorte de 480 soldados y 10 cohortes hacían una legión con 4,800 soldados en total. Además, cada legión disponía de 120 jinetes y 2,000 auxiliares. Sus principales tácticas eran las formaciones como la tortuga, para cubrirse de las flechas, la formación anticaballería y la formación en orbe con los escudos afuera, especial para resistir los embates del enemigo hasta que llegaran refuerzos. Falange macedónica. Al igual que los griegos, Alejandro Magno también formaría falanges, pero esta vez cada soldado cargaría una lanza de 5,5 metros de largo, que pesaba 5 kilos y debía cargarse con las 2 manos. Los escudos se colgaban en el hombro izquierdo y se volvían hacia adelante al momento de la batalla. Las últimas filas tenían las lanzas apuntando al cielo casi en un ángulo de 90 grados, pero mientras más adelante estaba un soldado, la inclinación se reducía. Las filas de adelante tenían las lanzas totalmente en horizontal, formando un bosque de púas. Un enemigo tenía que pasar 5 hileras de puntas antes de alcanzar al primer soldado. La mayoría moría atravesado por ese puercoespín asesino. ¡Hey! ¡Aún no te vayas! Queremos mostrarte una aplicación gratuita súper genial que te premia con dinero y otros regalos. Y su funcionamiento es muy simple. La descargas, te registras y empiezas a probar otras aplicaciones. Recibirás puntos por cada aplicación que pruebes. Los puntos acumulados los puedes canjear por dinero en efectivo, juegos de Steam y otros regalos más. Está increíble, ¿no? Descárgala desde aquí y recibe 500 puntos de regalo. ¡Hasta el próximo video!